Ocurre que la mayoría de nuestros panelistas y todos los que estamos acá, probablemente hasta los camarógrafos incluidos, hemos vivido en directo al general Pinochet, lo hemos vivido en nuestras propias vidas simultáneamente con él. Sin embargo, hay una enorme cantidad de chilenos que van probablemente a saber del general Pinochet por los cuentos de sus abuelos, de sus padres o por los libros. Yo les quiero mostrar esta noche algunos textos de lo que los jóvenes, los niños, están aprendiendo hoy en los colegios respecto al general Pinochet o de materias relacionadas con su gobierno. En un texto para segundo medio de historia dice, por ejemplo, que la Ley de Seguridad Interior del Estado permitió al gobierno implementar mecanismos de control político con el propósito de eliminar toda forma de oposición o resistencia a las nuevas autoridades, se refiere al gobierno de Pinochet. Los sectores más afectados fueron los que se habían identificado con el gobierno socialista de Salvador Allende. Continúa diciendo que como efecto de esta política, muchas personas fueron detenidas y recluidas en diversos lugares, desde donde desaparecieron y cuyo paradero aún se desconoce. Otros fueron despedidos de sus trabajos y debieron salir de Chile por temor o por exilio. En un texto de sexto año básico, niños que tienen 11 o 12 años, ¿cierto?, que es este, se dice lo siguiente: durante el gobierno militar encabezado por el general Pinochet, se cometieron atropellos a los derechos de las personas. Los principales abusos fueron el exilio de los opositores al gobierno, los arrestos, torturas y muertes en centros ilegales de detención y la desaparición forzada de detenidos cuyo paradero aún hoy se desconoce. En otro texto de primero medio, voy a leer solamente un trozo muy pequeño, en que se señala que en Chile se vivió un conflicto durante el régimen militar que atentaba contra el Estado de Derecho. En aquella época, dice, gobernaba el país el general Augusto Pinochet, proclamado presidente de la República mediante un decreto ley, pues el Congreso había sido cerrado con posterioridad al golpe del 73. Señor Uneus, sobre Pinochet se va a aprender a través de los libros. ¿Qué cosas positivas cree usted que se le va a reconocer en la generación siguiente al general Pinochet? ¿Qué cosas positivas está usted en disposición de reconocerle al general Pinochet? De inmediato que no entró en la guerra con Argentina. Lo que hizo el año 78 de impedir una guerra con Argentina es sin duda un hecho extraordinariamente importante. Ahora, lo que pasa con la figura de él, como lo dije antes, hizo muchas otras cosas que opacan esta decisión importante. Lo único positivo que usted le reconocería es lo de la guerra con Argentina. Enseguida, el apoyo institucional que dio a las transformaciones económicas que impulsaron el equipo económico de los Chicago Boys, que sin duda creó las condiciones para el crecimiento, el despegue de nuestra economía. Y enseguida su gestión tuvo un nivel, yo diría, de cierta eficiencia administrativa. Ahora, la parte económica, él dejó hacer muchas cosas muy negativas. Las privatizaciones, por ejemplo, este es el único caso en que las privatizaciones, los que venden son los que las compran. No ocurrió en ninguna parte, salvo en la Unión Soviética, con los funcionarios del Partido Comunista que hicieron eso. Pero yo me remitiría a lo primero y lo segundo que digo. Pero eso está opacado por el contexto que lo hizo, ¿no? Señor Uneus, usted es hijo de militar. Sí. Es hijo de un alto oficial de ejército. Es así, ¿no? Se interrumpió su carrera, se retiró cuando fue elegido Carlos Ibáñez en el año 52, sí. ¿Fue contemporáneo de Pinochet en algún momento? No, mi padre fue naturalmente pinochetista, pero él era muy más antiguo y se retiró porque el general Ibáñez exilió a su padre y consideró que no podía seguir en el ejército con un presidente que había exiliado a su padre. Yo le pregunto esto, señor Uneus, tan personal, porque me imagino que usted conoce la mentalidad militar por esta relación familiar, por esta cercanía familiar. Militar 2 años también. Además, usted estuvo en la escuela militar, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría preguntarle sobre esa dimensión del general Pinochet. ¿Cómo cree que va a ser visto él como militar? ¿Le parece que va a pasar a la historia como un general gallardo, viril, jamás vencido? ¿Cómo será visto por los militares? Mire, yo creo que con el general Pinochet hay otro ejército, yo no conozco bien ese ejército, muy distinto al que conoció mi padre y al que conocí yo en la escuela militar el año 62 y el año 63, con principios, con valores, con la idea que el general luchaba por principios y moría con las botas puestas. El general Pinochet hizo otra cosa, politizó, dividió, no mantuvo bien el honor y la dignidad militar. Pongo el caso del general Prats, lo que ocurrió con el general Prats, ¿no es cierto? Señor Pérez de Arce, ¿qué opinión tiene sobre lo que está afirmando el señor Uneus?
Bueno, yo creo que cuando terminó el gobierno del general Pinochet, las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, hicieron una manifestación muy elocuente de satisfacción con lo que habían hecho. Eso fue el lema Misión Cumplida, ¿no? Entregaron un país reordenado, reconstruido, en ese momento reconciliado, porque Chile, bajo la estructura política que creó el gobierno militar, que es la que tenemos básicamente hoy, era una estructura política democrática, sus Fuerzas Armadas habían recuperado una dignidad que habían perdido antes. En los episodios del general Vio, esos alzamientos que hubo en los años 60, eran por el estado de extremo abandono en que estaban las Fuerzas Armadas, de desaliento, en que se retiraban todos los oficiales por las malas condiciones, tanto de la logística como de las condiciones económicas. Pinochet restituyó la dignidad del ejército. Señor Pérez de Arce, seguimos con usted. Esos son titulares que no necesariamente son los peores que se usaron en la prensa para hablar del general Pinochet. Hay diarios ahí de izquierdas y derechas. Y más allá de la prensa, yo quisiera preguntarle, ¿no le parece elocuente que no solo haya esa mayoría en los medios, sino también en la esfera política internacional? ¿Qué líder de Europa o países industrializados o países vecinos defendió al general, aparte de Margaret Thatcher y Lord Lamont? Bueno, no dejan de ser dos personajes muy importantes, pero yo le voy a referir, Mauricio, un episodio muy breve que me sucedió a mí. Me llamó un día la BBC de Londres para hacerme una entrevista acerca de la encargatoria de reo o sometimiento a proceso del general Pinochet. Y entonces un periodista desde Londres me dijo, ¿qué va a decir usted? Y yo le contesté, yo voy a decir que es inocente. ¿Pero cómo? Me dijo, ¿cómo va a decir que es inocente? Porque hay pruebas de que es inocente. Ajá, me dijo. ¿Y qué más? Y me hizo explayarme. Me cortó, 10 minutos después me llamó una secretaria y me dijo, su entrevista no va a poder tener lugar, señor. Muchas gracias. ¿Qué interpreto yo? Que lo más que se admite decir, porque hay que presentar las dos partes, ¿no es cierto? La parte favorable a Pinochet, lo único que puede decir es, por ejemplo, sí, mató mucha gente, pero arregló la economía. Esa es la defensa. O sea, es una persona indefensa ante los medios de comunicación del mundo. Ellos dicen lo que se quiere decir y no admiten una defensa seria y profunda de la figura de Pinochet. ¿No cree, no reconocería usted, señor Unes, que ha habido allí una satanización generalizada que pudiera ser entonces poco justa con el general Pinochet en cuanto a la imagen internacional? Bueno, el general Pinochet buscó el conflicto con la prensa extranjera. En los años 70 habló siempre de la conspiración marxista en contra de la prensa norteamericana, estaba dominada por el marxismo. Yo lo revisé en las actas de la Junta de Gobierno. El ministro Lenin, yo creo que uno de los motivos por los cuales el ministro Lenin fue destituido en el año 74 fue precisamente cuando la Junta de Gobierno desmintió la idea de que la prensa norteamericana estaba manejada por los marxistas. Entonces, quien siembra viento cosecha tempestad. El general Pinochet usó ese conflicto con el mundo para constituirse en su liderazgo interno. Y después, naturalmente, que esto se paga, quien siembra viento cosecha tempestad, y prensa de derecha y dirigentes de derecha, sin duda, desde un comienzo estuvieron contra el general Pinochet. No algo de ahora, de los años 90, en que todo el mundo está con la democracia, desde un comienzo. Muy bien, volvemos después de comerciales con ustedes. Él señala que el general Pinochet divide, como que fuera algo que le pertenece a él esto de dividir. ¿Usted es militante demócrata cristiano o no? Me gusta la música de Bruckner, me gusta la Universidad Católica en el fútbol y sigo otras cosas, bueno, tengo muchas propiedades. ¿Y es militante demócrata cristiano? Sí. ¿Y lo era en el año 73? Sí. Y en el año 73 el Partido Demócrata Cristiano junto con la derecha, en una alianza con la derecha en el Parlamento, aprobó un voto por el cual se le pedía a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas intervenir dada la situación de inconstitucionalidad que vivía el país. No se decide intervenir. No. En ese entonces, ¿qué opina usted y qué opina ahora? ¿No fue en definitiva lo que hizo el general Pinochet una respuesta a este llamado que le hizo su partido y aliado con la derecha? Yo le acabo de decir, el general Pinochet surgió en un momento de división del país. El general Pinochet no surgió de la nada, de una crisis tremenda, gravísima de nuestro país, dividido. Él era comandante en jefe y se hizo cargo del poder, y él se consolidó en el poder. Pero el 11 de septiembre terminó un régimen político que fue la democracia, destruido por los propios demócratas, y ahí comenzó un nuevo régimen que fue el régimen del general Pinochet, y él fijó las reglas del juego desde muy temprano. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que hizo, qué orientaciones dio, qué criterios fijó. Porque en la caravana de la muerte, la comandancia en jefe de la ejército es una institución muy fuerte en este país.
Este es un ejército prusiano organizado jerárquicamente y la institución comandante en jefe es de enorme importancia. Por lo tanto, cuando el comandante en jefe da una orden, esa orden se cumple. Y él decía, incluso, en este país no se mueve una hoja sin mi permiso. No, eso lo dijo en otro contexto, tratándose del dólar en el año 82. Entonces, pero la caravana del general Arellano recorrió 10 ciudades del sur en que no hubo un solo hecho irregular. Falso, señor Pérez de Arce. Hubo muertos y secuestrados en el sur. ¿Dónde? En Cauquenes, en Cauquenes no Linares. estaba la caravana cuando tuvo lugar eso. Por favor, señor Pérez de Arce, Usted misma lo ha dicho. está acreditado que el día 4 de octubre Arellano Stark y su comitiva estuvieron en Cauquenes y ordenaron la masacre, porque, ojo, en estos casos, señor Pérez de Arce, no podemos hablar de fusilamiento porque las víctimas de Arellano Stark y de Pinochet no tuvieron ni siquiera el privilegio de fusilamiento, fueron masacrados, como está acreditado en el proceso. El día 4 no es un dicho mío. El día 4 de octubre, el general Arellano estaba en Valdivia, viajó a Puerto Montt y de Puerto Montt viajó a Santiago. Señor Pérez de Arce, ese itinerario, perdóneme que se lo diga, está en su fantasía. Está acreditado en el proceso que el día 4 de octubre Arellano Stark estaba en Cauquenes, por eso está encargado En Cauquenes estuvo el 1 de octubre, había estado el día antes en Talca, después estuvo en Concepción, en Temuco, en Valdivia y en Puerto Montt. A ver, no vamos a llegar a ninguna parte, señor, por favor, no vamos a llegar a ninguna parte con esta discrepancia que la han mantenido querellantes y defensores durante muchos meses. Perdón, señora Hertz. Esa discrepancia se ha mantenido muchas veces durante meses ya en la discusión respecto a este proceso. Como lo ha dicho Hermógenes, que los días que se dice que debió haber estado en Cauquenes, no estaba en Cauquenes. No, eso está acreditado, señor Isaquiro. ¿Sabe por qué? Porque Arellano Stark está encargado reo por los crímenes de Cauquenes. Por lo tanto, ningún ministro de la Corte de Apelaciones ni de la Corte Suprema entendieron lo que ustedes entienden. No Qué cosa más increíble. Jamás han logrado Arellano Stark demostrar ni convencer a ni un solo ministro que el día 4 de octubre no está en Cauquenes. Bueno, eso es uno de los escándalos de este proceso. Solamente. Porque salió en los diarios porque que no tenemos estaba que guiarnos con las resoluciones judiciales. Señores, yo quisiera leerles un fax que nos ha llegado. Estimo que la figura del general Pinochet pasará a la historia como un gobernante que llevó al país modernizándolo totalmente y su política económica y tributaria son las bases de los gobiernos que han continuado. Eso señala este fax, Mauricio, entiendo. Sí, aquí hay otro que dice, de una persona que piensa diametralmente distinto, que dice que el general Pinochet fue un gran encubridor, mentiroso y asesino, alude en circunstancias de enfermedad, y él no respetó a los niños, dice, mujeres y ancianos que fueron torturados. Vamos a unos avisos y volvemos. 30 segundos, señor Uneus. ¿Qué va a pasar el día en que el general Pinochet se muera? ¿Va a seguir dominando la escena política de este país? No, no lo va a seguir dominando, pero va a tener una presencia, y la presencia va a ser de división también, y la imagen del general Pinochet estará acompañada de los crímenes de la caravana de la muerte, de muchos exilios, tortura, y eso opacará en la transformación económica y todo el periodo, todo lo que se hizo en esos años. Don José María, el día siguiente Pinochet muerto y enterrado, ¿cuál imagina usted que va a ser la situación del país? Yo no creo lo que dice Carlos, yo creo todo lo contrario, digamos, que por lo demás lo demuestra la historia con todos los grandes líderes. Lo que pasa con Pinochet, evidentemente, en este momento es que está siendo objeto de una campaña sostenida en su contra, digamos, mundial, digamos, evidentemente. Bueno, pero tienen que aprender a respetar. Ahora, si realmente la opinión de la historia, que es la que importa, no la escriben los jueces. Eso es muy importante. La opinión de la historia la escriben los historiadores. Y yo creo que ya se ha escrito suficientes elementos de juicio hoy día, como por ejemplo el libro de Hermógenes Pérez de Arce o el libro de Carlos Uneus, digamos, para que los historiadores tengan base para poder establecer la figura del general Pinochet. No me cabe la menor duda que la transformación que hizo el general Pinochet de este país, digamos, fue de tal naturaleza que no podrá ser desconocida. Probablemente la gente joven no se da cuenta, como lo decía ahí en televisión, porque no supo lo que era este país antes del general Pinochet. Gracias, señor Isaguirre. Va a suceder algo parecido a lo que sucedió con la figura de Diego Portales, que las obras permanentes de él van a perpetuarse y van a ser apreciadas por los chilenos. Y la visión que ha habido, lo que decía la señora Hertz, de que este es un gobierno que estaba dedicado a cometer delitos, va a quedar desmentida también por la evidencia histórica. El general Pinochet disolvió...
Gracias. O sea, en todo momento puede discutirse la tardanza con que se hizo, pero en todo momento se trató de remediar las situaciones que implicaban Va a quedar abuso. como la Gracias, figura de Hitler. señor Pérez de